Bueno, buenas tardes, un gusto como siempre compartir la tarde, aunque ventosa, pero estamos bien protegidos acá. Bueno, gracias Abel por venir y diversos temas para hablar, ¿no? En esta jornada de viernes 21 de octubre. La primera pregunta tiene que ver con la visita de la ministra a San Rafael, ¿no? El otro día es la ministra de Salud y es un área que a usted le compete y mucho, por eso viene la pregunta, porque recordemos, además de ser pediatra, estuvo a cargo hasta hace poquito de la delegación en la zona sur del Ministerio de Salud, precisamente. Así es. Bueno, en otra oportunidad he tenido que lo he visitado y que he podido charlar con vuestra audiencia también a veces uno habla y dice muchas veces políticas públicas, ¿no? Y bueno, o planificación o estrategia de planificación o cómo llevar adelante y va en esa planificación que puede ir cambiando y demás. Por eso existe esto de políticas públicas de salud, que tanto uno brega por eso, de salud como de otras cosas, ¿no? Pero la acompañé porque esto es parte de lo que ya uno viene trabajando, que había trabajado en la planificación de desarrollo estratégico y para bregar para dar más salud al sur de la provincia, mejora calidad de atención, mejor asistencia, en calidad y ir resolviendo las necesidades de otros servicios. Dentro de ese marco se inscribe esta visita de la ministra, acompañada por el subsecretario de Salud, por la directora de Maternidad e Infancia, por el jefe de gabinete, y por eso también creí importante acompañar a las autoridades del hospital, como al director general de la región, que asumió después del 1 de mayo, ¿no es cierto? Ujú. Y dentro de esa visita, si les puedo contar, Cuente, cuente. que es parte de esto, bueno, ustedes saben que en el 2015, diciembre del 2015, la terapia intensiva de San Rafael, es decir, los San Rafaelinos, teníamos 7 camas de terapia intensiva, u 8 si contamos una de aislamiento, en el hospital Chestacó. Eso era la realidad en diciembre de 2015, enero del 2016. El hospital se fue reconvirtiendo, se fue transformando, fue aumentando su complejidad. Ya no vamos a volver a hablar de lo edilicio, digamos, del crecimiento en superficie, ni mucho menos, y todo el equipamiento. Y dentro de eso, de la terapia, se fue preparando y pudo afrontar la pandemia, todo lo que vino con pandemia, los mayores equipamientos, requerimientos, recursos humanos tan importantes, porque uno puede tener equipamiento y no recursos humanos, que se fueron capacitando, hubo un entrenamiento intensivo con la pandemia, por qué no decirlo, y bueno, eso dio origen a que hoy el hospital, ya había empezado antes la transformación, por ejemplo, cuente, de esas 7, 8 camas originales de terapia intensiva, y el hospital tiene, dentro de la terapia intensiva no tenía lo que era, se había hecho un estudio en la gestión anterior del doctor Bergani, Ujú. con la doctora Paula Lí, habían hecho un estudio de que un porcentaje determinado de las camas de terapia intensiva eran ocupados con pacientes de corazón, cardíaco. Entonces se crea o se planifica crearse, que después se crea, la unidad de terapia intensiva de coronaria, o unidad coronario de cuidados intensivos, que tiene 6 unidades y que también tiene recursos humanos y que también tiene cardiólogos de guardia, que el hospital no tenía, con una residencia hoy de cardiología, o sea, se forman médicos cardiólogos en nuestro hospital. Si ustedes se ponen a pensar, estamos hablando para recursos humanos, hablar ¿qué estamos hablando? De 5 años, es Sí, más nada, o o menos, 6, sí. si quieren, pero bueno, es nada, porque aparte las currículas docentes hay que presentarlas, formar los residentes, hay que hacer todo un estudio de la capacidad, tienen que venir a auditar, tienen que ser aprobadas las currículas, no es la parte docente, ¿no? Se trabaja de un año para el otro, con todo. Bueno, y aparte se creó una segunda terapia, y de eso venimos a contarle que esa segunda terapia, que funciona desde la pandemia, con unas características únicas en la provincia, pues se llama terapia humanizada, en una clínica privada de Buenos Aires existe algo parecido,
no recuerdo si es la de Los Arcos, creo que la de Los Arcos, que es una de las clínicas donde tiene obras sociales prepagas de alto costo, y que lo tenemos acá en el Hospital Chestaco, muchos no saben, con un sistema también de monitoreo de los pacientes centralizado, muy interesante, a la que se le va a seguir tratando de poner todo lo que sea la historia digital, la historia clínica que ya se está instrumentando en la provincia. Bueno, todo eso lo va a tener y lo tiene, pueden saber el estado del paciente con esa central de monitoreo. Y humanizado, ¿por qué? Y porque un paciente en terapia intensiva puede estar acompañado de un familiar. Bien. O sea, con otra concepción. Bueno, eso viene a sumar camas que ya las tenía con a continuar con esta creación que tuvo con la pandemia, que son 14 camas de terapia más, con todo lo que significa el equipamiento de eso, ¿no? Eso fue uno de los motivos de la visita de la ministra. Y lo otro, que también fue con respecto a la neonatología, ¿no? El servicio de neonatología con el edificio nuevo pasó a tener un 50% más de unidades, pero también hay que tiene residencia también ahí en el hospital de neonatología, se forman médicos neonatólogos, pediatras neonatólogos, es una residencia de segundo nivel, o sea, primero hay que hacer una básica de pediatría, después neonatología. Ahora se está empezando a hacer lo que se llama articuladas, que se forman pediatras y neonatólogos con menor tiempo, para neonatologías de menor complejidad. Bueno, hay para la sobrevida de chiquitos que nacen asfixiados, es necesario mantenerlos en hipotermia para disminuir riesgos, secuelas. Hay un equipo de hipotermia y de eso es una adquisición nueva que no la tenía el hospital para determinados casos, puntual y todo, y eso aumenta la complejidad de estos casos puntuales, ¿no? También de eso hizo una recorrida por la neonatología, vieron el nuevo equipamiento y eso contribuye también al aumentar el hospital. La inversión que reciente son de 100 millones de pesos. En esto que le estoy contando, mucho más, porque ya venía el equipamiento con respiradores, monitores, digamos, esto del equipo de hipotermia, más otras adquisiciones que ha tenido para la unidad de terapia. Así que en cuanto al hospital, puntualmente fueron, más allá de las charlas lógicas que tienen con equipos directivos, funcionamiento y demás, interiorizarse la situación del hospital, y eso, bueno, es lo formal del trabajo ministerial. Bien. Pero con respecto al hospital es eso. Bien. Sí. Y también, bueno, fue mostrado hace 3 meses aproximadamente, la coordinadora del área de salud es la doctora Verónica Martínez, es la que coordina todos los centros de salud provinciales. La coordinación la tiene el vacunatorio, es parte de la coordinación del área, al lado del hospital. Bueno, también vio ella en su momento, no pudo venir a entregar una unidad, un minibús nuevo, 0 kilómetros, para transportar 16 personas. Así que se lo mostraron, lo vio, y bueno, eso es lo importante, que más allá que no hubo una entrega formal en su momento, porque priorizó que estuviera trabajando, dice, fue entregado al ministerio y fue trasladado a San Rafael para que cumpla las funciones que tiene que cumplir, y eso es lo bueno, ¿no? Porque sin muchos mostrarla así formalmente como una entrega, ya estaba cumpliendo función. ¿Y para qué sirve? La pucha, acá con el territorio que tenemos nosotros, con tantos kilómetros a recorrer y llevar, es justamente lo que uno prioriza en la atención primaria de la salud, llevar profesionales a cumplir a los lugares más alejados. Bien. Campaña de vacunación entre ellas, por ejemplo, ¿no? Bien, cortito, ya que mencionó el tema de la campaña de vacunación, y usted, Abel Freidenberg, ¿no?, senador provincial de la UCR, Frente Cambio Mendoza. Quiero pasar a otro tema que es el de la Corte, que tanto ha dado que hablar. Perfecto. Pero antes de eso, brevemente le quería preguntar, ya que mencionó el tema de la campaña de vacunación, al ser usted un profesional de la salud, el tema, ¿no?, hablaba el otro día Iris Aguilar, la jefa de inmunizaciones de la provincia, y manifestaba la preocupación que hay en los padres referido a que no se están comprometiendo del todo, ¿no?, en que los hijos se vacunen
contra la sarampión, la rubiola, las paperas, bueno, en fin. Tal cual lo has dicho. Y digo, es algo para llamar a la reflexión, ¿no? A nivel país es una campaña de refuerzo, ¿no es cierto?, que se está haciendo, que independientemente que tenga calendario completo deben recibirla, hasta los 4 añitos. De 13 meses, ¿no? Sí, a 4 años. Sí. Y se está haciendo, se está instrumentando en todos los, no solo en el vacunatorio, sino en todos los centros de salud se está vacunando y se invita a los padres a que tengan esa vacuna. Es importante, cada tanto asistimos. Usted como pediatra justamente recomienda que se vacunen, totalmente, ¿no? Mira, para largas charlas o allá ellos que busquen la bibliografía, pero es importante. yo siempre lo voy a, más allá de mi formación, pero creo que los hechos son bien concretos. Hay cosas que cambian la salud de la humanidad. Y dentro de eso, aparte del agua potable y las cloacas, son las vacunas. Entonces, quien no quiera, cada uno tiene derecho a agarrar. Pero por suerte la población masivamente en Mendoza, en la Argentina, tenemos altos índices de vacunación. En este caso no sé si tiene que ver un poco el tema del COVID, el cansancio y demás. Todavía no hemos logrado el porcentaje esperado, que es lo que decía la doctora Iris Aguilar. Bien. Así que perfecto. Esperemos, y bueno, gracias, porque es bueno usar de estos espacios creo que es una buena y concreta invitación a la población y sí, a que se vacunen, ¿no? A que vacunen a sus hijos. Bueno, senador, por otro lado, le decía, la reforma de la Suprema Corte, ¿no?, que tanto dio que hablar, se aprobó en diputados primero, ahora se aprobó en senadores recientemente. ¿Cómo siguió toda esta situación al respecto? También en eso, a ver, yo no soy abogado, no soy el especialista, pero vamos a las cosas prácticas y concretas de cualquiera de nosotros. Si uno lo toma como algo aislado, entonces uno escucha discursos o chicanas, como dicen abogados o dicen los políticos, que siempre vienen las chicanas famosas para llevar agua para su molino, o diciendo esto. Lo concreto es que estamos viviendo también un cambio en la provincia de Mendoza en cuanto a los tiempos de la justicia, que comenzara con la reforma de los códigos procesales penales, por ejemplo, con los juicios orales, los juicios por jurado. Todo eso le da celeridad a la justicia y le da también más transparencia. Que haya, como había, el 70% de presos o de gente recluida de la libertad sin una sentencia firme, un 70% y solamente un 30%, y que eso se haya revertido exactamente al revés, un 30% no con sentencia firme, un 70% eso te habla de un cambio importantísimo para una persona que está esperando ser juzgada y tener una sentencia firme. Por otro lado, si uno escucha también, que es muy importante, y pensando también en lo que exige la Constitución, en cuanto a la instrucción de los gente privada de la libertad, se ha cambiado mucho, se ha mejorado, mientras están privados de la libertad, lograr la alfabetización, por ejemplo. Entonces todo eso hace y mejora que el día de mañana se puedan reinsertar mejor en la sociedad. Siguiendo con esto, que fue la primera instancia de transformación judicial, también si uno escucha a los supremos, a los jueces de la Corte Suprema, cuando hablaban, todos aceptaban que hacía mucho que el funcionamiento de la Corte debía ser más efectivo, más rápido. Que había que haber que se tenía que efectuar un cambio, digamos, un cambio, ¿no? En consonancia con esto. Digo, por eso trato de analizar y compartir con ustedes o con quien nos escucha, así bien sencillo, de lo que uno se da cuenta que va todo esto, y después de escuchar todo eso, viste que cuando va corriendo alguien levanta mucha polvareda, después hay que esperar a ver qué queda. Yo creo que esto es así, o con la comparación con las olas, hay que nunca estar en la cresta de la ola, sino en la rompiente, para ver qué queda. Y lo que queda es esto. Después que, en una forma, ¿qué hace el Ejecutivo? Apura ese cambio, lo manda, y lo participan todos los sectores políticos, pero participan también la Corte. Expusieron, sí fueron individualmente, otros decían, bueno, que tendrían que haber ido juntos, lo que sea, pero fueron.
y se sentaron frente a los legisladores, cada uno de ellos dio su opinión, los sectores políticos llevaron a un ex gobernador como Arturo Lafalla a dar su opinión, otros ex jueces que también dieron su opinión, vieron si era conveniente o no. Incluso ellos terminan haciendo una propuesta que en esencia es la misma, o con algunos cambios lógicos, pero los puntos principales, como es que la Corte van a ir desapareciendo progresivamente, no es ya las dos salas que tenía, si no va a funcionar en todas con sorteo, porque lo llamado esto que uno escucha, el forum shopping. Forum shopping es que vos prácticamente elegías, de acuerdo a la conveniencia, en qué sala, que tenían color político, indudablemente, en qué sala presentaba lo tuyo, ¿no? Y bueno, esto se va a hacer directamente por sorteo, no va a haber esa opción, porque también es cierto que de 3-1 de una sala a otra, depende de qué se trate, que el presidente de la Corte Suprema va a ser un juez más, no simplemente un administrador de la Corte, que era lo que cumplía por un año. Todo eso creo que son los puntos más importantes que tiene, ¿no? Bien. Creo son esto de terminar con el forum shopping, terminar con que el presidente de la Corte no sea juez para lo que fue elegido. Se discutió también la especialización, si tenían que tener especialización o no, y se demostró que el que llega a ese cargo es porque domina el derecho sin necesidad a veces de una especialización, que si bien puede y tiene los relatores, que son todas las personas que trabajan con ellos y que pueden y que tienen su especialidad y pueden asesorarlo tranquilamente, pueden darle y tampoco está demostrado por juicios previos que esa especialización redundó en beneficio del fallo. Así que todo es discutible. Celebremos esto porque yo creo que aporta la institucionalidad, como se llevó adelante, va a mejorar la justicia sin lugar a duda, el Tribunal Público Fiscal, la creación, bueno, todo eso también ayuda a que tengamos más justicia. Y como mendocino, en los tiempos que corren y que no son a veces los mejores que escuchamos a nivel nacional, yo creo que es para celebrarlo, modestamente, son cambios importantes que se venían postergando y que, bueno, van a ayudar a la calidad de vida. Bien. Que mientras no la necesite, esto es como la salud, ¿no? Bien. No la valorá, pero la justicia es mucho. Bien, bueno, Abel Freidenberg, senador provincial de la UCR. Cortito, Abel, porque nos estamos quedando sin tiempo. El tema del presupuesto, si bien, bueno, todavía no ha sido aprobado, pero ya se está empezando a hablar, están exponiendo en la legislatura los ministros y demás en cada área cuál es la idea de cara al año que viene. Sí. ¿Qué podés decir de esto cortito? Cortito. Sí. Ya entró el presupuesto, ya terminaron la exposición todas las áreas del gobierno, sí. Todos los ministros con sus equipos ya hicieron la exposición ante los legisladores, diputados y senadores, presentando cada uno el presupuesto y los legisladores la oportunidad de preguntar a los equipos ministeriales del Ejecutivo. Y bueno, ahora viene el análisis y la aprobación del presupuesto, así que... ¿Ha pedido deuda el gobierno o no? Mira, es un presupuesto que va hacia el equilibrio fiscal con un superávit, que es bueno, que los ingresos brutos y el sellado no está aumentado, el impuesto automotor tampoco, ahí les pone tope, ¿no? Porque el impuesto automotor, bueno, después si querés lo charlamos rapidito, me pediste, tiene que ver con el Registro Nacional de Automotor, los valores. Sí, es según cómo está tasado los autos, son los incrementos que sufren las patentes, ¿no? Va a aumentar, lógico, por el costo de los vehículos, pero hay un tope de que no puede aumentar más del 60% del año pasado, de este año, perdón, porque es 2023. De este año, claro. Así que bueno, y hay asignado del gasto total un porcentaje importante de lo que es obra pública y privada, que en otro momento si querés lo charlamos. Bien. Senador, gracias por su visita. Bueno, muchas gracias a ustedes. No quiero olvidarme de algo que ya antes de dejarlo. El lunes es el día de San Rafael, así que a tratarnos cada vez todos mejor. Creo que los pioneros de San Rafael hicieron mucho
Creo que nos han dejado un legado que hay que recoger y estar a la altura de las circunstancias y cada uno ser digno de ser de esas circunstancias. Modestamente los valoro a ustedes y creo que a cada uno de los sanrafaelinos y sanrafaelinas, que yo digo, esas fiestas son para, si bien es un patrón y todo, pero es para reflexionar. Y si la tomamos como reflexión, y esto que hablamos de políticas públicas de salud, yo digo, si nos escucháramos más, nos pelearíamos menos, seguro que la calidad de vida hoy de nosotros sería mejor. Pero bueno, hagámoslo por lo que nos queda y por las generaciones que nos siguen. Futuras. Bueno. Gracias, Abel. Gracias ¿sí? a ustedes. Abel Freidenberg nos estuvo acompañando en Dial Radio TV en Rivadavia San Rafael, senador provincial de la UCR Frente Cambia Mendoza.